El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. ¿Alguna vez le has dado de comer huesos a tu perro? ¿Sabes que podrías estar poniendo en riesgo la vida de tu animal de compañía? El día de hoy conoceremos cuáles son los riesgos de esta práctica, así como también cuál es una alimentación adecuada para tu canino. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y ver este y otros capítulos ingresando a nuestro canal de YouTube. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca de la Federación Canófila Mexicana, un lugar que cuenta con todos los registros de las razas de perro que se encuentran aquí en nuestro país y bueno, de la historia de la canofilia en México y en el mundo. Más adelante les platicaremos más al respecto, pero para comenzar este programa me gustaría preguntarles, ¿alguna vez le han dado de comer o tal vez como premio un hueso a sus perros? Vamos a conocer la historia de Cheto y el por qué no es recomendable darles estos premios a nuestros animales de compañía aquí en Clínica de Animales. Cheto es mi bebé, mi chiquito, el consentido de la casa. Digo, aunque tenemos otra, pero este es el chiquito, ¿no? De edad. Solamente estamos mi esposo y yo. Él es como pues nuestro hijo. Es muy juguetón, muy travieso. Digo, todavía es cachorro, tiene 1 año, 2 meses. Todo lo que ve lo quiere morder, todo va pasando y le estorba una planta y la planta ya salió volando. Conmigo juega mucho, es un perro grande, pero es muy, juega a su nivel. No hay veces que no se controla, entonces sí, todo el mundo terminamos con moretones y rasguños, pero es muy juguetón. Vengo aquí a la clínica porque mi Cheto empezó con diarrea desde hace 2 días. Diarrea y vómito. No ha querido comer como en 2 semanas más o menos. Ya fue suficiente porque las diarreas y los vómitos ya fueron explosivos. Entonces pues ya me preocupé mucho y me lo traje directo para acá. Cheto es un fila brasileño de 1 año, 2 meses. Durante la consulta notamos que tiene bastante dolor abdominal, que sus movimientos intestinales están aumentados, que palpamos en el estomaguito asas intestinales con contenido líquido, se siente que por ahí hay algunas diarreas. Decidimos proponerle al propietario realizar un ultrasonido de abdomen. Mira, lo que vemos en estas imágenes es el estómago. Esto de aquí es la pared del estómago. Sin embargo, todo lo que está acá abajo que se ve oscuro es una imagen que nosotros le llamamos sombra acústica, que lo que normalmente nos dice es que hay algún contenido sólido, lo suficientemente sólido como para generarla, que no permite que pasen, o hace que reboten las ondas del ultrasonido. Entonces esto no lo observamos en ningún otro punto de su tracto intestinal, principalmente lo vemos en el estómago. En el ultrasonido de abdomen encontramos una imagen sugerente de que hay un cuerpo extraño en el estómago. Ahondamos un poquito más con este hallazgo con el propietario, le preguntamos qué es lo que ha sucedido y nos dice que es probable que haya comido unos huesos unos días antes. Entonces sospechamos que está obstruido con huesos de pollo en el estómago. En cuanto al hueso, yo no soy fan de los huesos, ¿no? Pero todas las croquetas le dimos de todas las marcas habidas y por haber, con todas hacía diarrea, con todas. Entonces sí se las come bastante bien, pero le da diarrea. Y de repente le cambiamos al pollo. Y con el pollo empezó a embarnecer, se empezó a sentir mejor, pero la cosa es que trae el hueso, ¿no? Y después de un rato el pollo más bien ya no se lo quería comer crudo, porque era como se lo dábamos crudo. Que a mí me dijeron que el hueso crudo no les hace daño porque no se astilla. Pero también un tiempo en que ya no lo quiso.
Yo dije, bueno, pues a lo mejor ya le aburrió el pollo crudo y ahora hay que cocérselo. Entonces lo empecé a cocer, pero sí le quitaba los huesos grandes, digo yo tratando de tener cuidado en ese sentido, pero pues creo que no fue suficiente. Cheto es un caso muy especial porque él de pequeñito tuvo una enfermedad gastrointestinal muy severa que sospechamos dañó la absorción que tiene en su tracto gastrointestinal, dañó las vellosidades del tracto gastrointestinal y los propietarios notaban que con la croqueta no podía digerirla muy bien, que siempre tenía diarrea. Existen opciones para este tipo de pacientes, a lo mejor realizar una dieta casera, pero lo que nunca debemos de dar en estas dietas son huesos de ningún tipo. Por muy pequeño que sea, puede causar un gran daño en nuestras mascotas. No solo en el estómago, como es el caso de Cheto el día de hoy, sino que hemos visto muchos pacientes que se les atoran en los dientes, se les atoran en el esófago y se les atoran en el estómago o en sus heces intestinales. Entonces, todos estos tipos de pacientes requieren una sedación o anestesia general, que es riesgoso, o incluso en el caso de Cheto, llegar a una cirugía donde tenemos que abrir su estómago para poder sacar estos restos de huesos que se van formando. Definitivamente es una cirugía muy riesgosa porque es bastante invasiva, tenemos que entrar a la cavidad abdominal. Una vez que estamos en ella, tenemos que abrir el estómago, un tracto gastrointestinal que se encuentra obstruido, que se encuentra con mucho gas, que en cualquier momento incluso se puede reventar, se puede abrir este estómago o las asas intestinales por la gran concentración de gas que hay en ellos. Entonces sí es una cirugía bastante riesgosa. En el caso de Cheto nos platicaban los dueños que siempre ha presentado problemas digestivos. Es por ello que recurrieron a esta alimentación a base de pollo, que fue lo único que logró evitar o controlar estas diarreas tan tremendas que le daban. Sin embargo, el darle el pollo con todo y huesos provocó que se fueran acumulando los restos de pequeños trozos de huesos en sus intestinos y ahora tiene que ser sometido a una cirugía de emergencia, la cual es bastante delicada, pero que aún así pretenden salvarle la vida. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Capital 21. Esto es Clínica de Animales. Regresamos. Cheto es un fila brasileño de 1 año 2 meses. Hace 2 días que empezó con vómitos y diarreas, ya fue suficiente porque las diarreas y los vómitos ya fueron explosivos. En el ultrasonido de abdomen encontramos una imagen sugerente de que hay un cuerpo extraño en el estómago. Entonces sospechamos que está obstruido con huesos de pollo en el estómago. Tenemos que abrir su estómago para poder sacar estos restos de huesos que se van formando. Seguimos con más, amigos, en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 para conocer su opinión, por supuesto. Y como les platicábamos al inicio del programa, estamos transmitiendo desde la Biblioteca de la Federación Canófila Mexicana. Este lugar que cuenta con todos los registros de todos los perros que han pasado por estas instalaciones desde el año de 1940, que fue el año en el que se fundó.
Y en este lugar, en esta biblioteca, encontramos además una gran cantidad de videos, de revistas, de todo el material que tiene que ver con el origen o la historia de las razas de todo el mundo, como por ejemplo este que tengo en mis manos, que data del año de 1901, que se titula Los perros de Gran Bretaña y de América. Un libro pues con el cual podemos consultar cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando la historia de la canofilia a nivel mundial y por supuesto todas las razas. Entonces, si tienen alguna duda, si quieren conocer más al respecto, vengan aquí a esta biblioteca. Vamos a regresar en este momento a la historia de Cheto, ya que en estos momentos está siendo intervenido quirúrgicamente para tratar de solucionar esta obstrucción en sus intestinos debido a que ingirió grandes cantidades de huesos de pollo. Vamos a esta historia aquí en Clínica de Animales. Bueno, bien, Gustavo, afortunadamente te platico que nos fue muy bien en el procedimiento quirúrgico con Cheto. Pudimos retirar todos estos huesos que estaban obstruyendo su estomaguito y no permitían el paso de otros alimentos hacia su tracto gastrointestinal. Fue una cirugía compleja, pero afortunadamente todo salió muy bien. Ahora solamente resta esperar a que se recupere de buena forma. Los cuidados que debe tener postquirúrgicos son que no corra, que no salte, mantener la herida limpia y seca, todo el tiempo con un collar o dona isabelina para que no se lama la herida, pero si todo se mantiene como hasta ahora, nos va a ir bien. Cuéntame cómo está Cheto. Pues ya está juguetón, ya está haciendo creo que su vida normal, solamente los problemas que trae de diarrea. Ok. Después de la cirugía, ¿cómo lo notaste? Pues salió súper bien, yo pensé que iba a encontrarlo como un poquito decaído, pero no, al siguiente día que vine estaba como nuevo, yo creo que ya se quería ir a su casa. Lo dejé un día más, pero bien, desde que llegó a la casa haciendo su vida normal, no presentó dolores, tiene mucha hambre. Okay. Yo creo que por lo mismo, más bien de la diarrea que está presentando, está tomando más agua de la normal. Okay. Pero hambre, mucha, latoso como siempre, juguetón, todo. Pues bueno, vamos a revisarlo y ahorita platicamos un poquito de qué va a seguir con este muchacho. Hola, ¿cómo te fue? ¿Estás bien? Pues en realidad su herida se ve bastante bien, ya no tiene para nada dolor abdominal. Con respecto al problema que tuvo de la obstrucción por los huesos que se comió, está dado de alta. Afortunadamente todo salió muy bien, queda dado de alta por su procedimiento quirúrgico que se realizó. Para este muchacho, bueno, vamos a buscar la croqueta indicada, que sé que nos ha costado un poco de trabajo. Pero lo idóneo es darle croqueta y si queremos darle alguna dieta casera, vamos a checar cuáles son sus requerimientos y calcular una dieta balanceada de acuerdo a la edad que tiene y al tamaño del Cheto. Hoy el doctor ya le dio de alta, sigue con medicamentos, pero ya nos vamos a casa muy felices, sin ningún padecimiento más.
En estos últimos días, la salud de Cheto ha mejorado muchísimo luego de esta cirugía, la cual se pudo haber evitado si no le hubieran dado estos huesos para comer. Recuerden, por favor, es muy importante que cuidemos la alimentación de nuestros animales de compañía, darles siempre la dieta adecuada. Y si bien en este caso en específico nos comentaban que lo único que aceptaba era pollo, es muy importante dárselos sin los huesos para evitar cualquier tipo de complicaciones. Existen dietas especiales que se pueden dar para que la salud de nuestros animales de compañía no se vea comprometida y llegar al grado de una cirugía como fue el caso de Cheto. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. También muchísimas gracias a la Federación Canófila Mexicana por habernos permitido transmitir desde esta biblioteca. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.